Que Dios les bendiga, gracias hermanos por estar siempre pendientes de estos estudios. Queremos empezar una serie de estudios sobre la palabra, cómo la Escritura nos manda a ser discípulos y cómo tenemos un ejemplo en los bereanos para poder nosotros ser alabados como Dios los alabó a ellos por tomar la palabra como Dios quería. Entonces queremos empezar porque es fundamental, es triste hoy día ver cuántas doctrinas de hombres están usurpando la palabra del Señor en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque la gente no ha visto, no ha entendido la importancia de la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 17, ese lo vamos a utilizar en los 3 o tal vez 4 estudios que grabemos al respecto. En Hechos 17 el apóstol Pablo anda en sus viajes misioneros y es bien maravilloso porque ahí vamos a encontrar diferentes tipos de gente, cómo responde la gente a la palabra, cómo el Señor nos muestra cuál es la actitud correcta y cómo nos muestra cuál es la actitud incorrecta. Y nosotros debemos de seleccionar cuál es la forma en que queremos ser. Obviamente, yo creo que todos deberíamos de escoger la mejor forma, la forma de ser verdaderos discípulos. Mire cómo dice Hechos 17:1. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. El apóstol Pablo en la mayoría en el libro de los Hechos, en sus viajes misioneros, iba a la sinagoga de los judíos. En otro tema más adelante explicaremos por qué eso. Pero dice que Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando abiertamente y proponiendo que convenía que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús, el cual yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Entonces, lo primero que le quiero decir es que necesitamos predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Eso es el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo, esas fueron las instrucciones que nos dejó el Señor Jesús, ese es el mandato de ir y hacer discípulos. Y la primera cosa que debemos de hacer es predicar la palabra del Señor. Mire que le quiero mostrar qué es la palabra, es decir, cuáles son todas las funciones que la palabra hace en nosotros. Y cuando lo descubramos, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Es importante que todos nosotros entendamos que somos partícipes del Evangelio cuando nosotros lo predicamos. Claro, hay que vivirlo, hay que aprenderlo, hay que enseñarlo, pero hay que predicarlo. Eso es lo que le quiero enfatizar en esta primera parte. Mire cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 13, cuando está llegando a los Corintios. Y les empieza a decir, verso 14 de una vez, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizado en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfana, mas no sé si he bautizado a algún otro. Pero mire por qué hace énfasis esto. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Cómo, hermano? Entonces Cristo no lo mandó a bautizar. No dice él que lo mandó a predicar el Evangelio. Eso, hermano, no desmerita el bautismo, sino que el énfasis es en la predicación de la palabra. En otro momento vamos a estudiar las doctrinas básicas y vamos a incluir el bautismo, para que usted se dé cuenta que el bautismo es algo poderoso para nuestra vida en la tierra, pero no tiene nada que ver con nuestro desarrollo en los cielos, como nos han querido enseñar, que habla de los rangos y de nuestras posiciones allá. Eso no dice la Biblia, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo que le quiero mostrar en esta primera parte es cómo él hace énfasis en que el Señor lo mandó a predicar. Mire, si usted sigue leyendo, dice, no en sabiduría de palabras para que no sea hecha vana el madero de Cristo. Esto también lo vamos a tocar después en otro tema, cómo el apóstol Pablo se preocupó por ir a predicar la palabra de Dios, no con sabiduría humana, no con elocuencia, no adornándola, sino tal como ella es, tal como el Señor la puso. Y dice, porque la palabra del madero a la verdad es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. Entonces mire qué sucede con la predicación. Dios quiso por medio de la locura de la predicación salvarnos a nosotros. ¿Por qué hay que predicar? Porque hay un misterio en la predicación que se activa la fe de los escogidos y aunque les parece locura a muchos, por medio de esa locura de la predicación Dios hace la obra de salvarnos. Sigamos leyendo. Ahí les empieza a hablar de la sabiduría de la gente de este mundo. Saltémonos al verso 21. Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero. A los judíos esto es un tropezadero, una ofensa, dice. Y a los gentiles esto les parece una locura. En otra versión dice a los griegos. Pero para nosotros los llamados, tanto judíos como griegos, es decir, judíos o gentiles, no importa quién sea, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Entonces, ¿qué nos permite ver la predicación? El poder de Dios para salvar, el poder de Dios porque es la sabiduría de Dios. Entonces el apóstol Pablo hace énfasis en que Dios lo mandó a predicar. Nosotros tenemos que saber eso. ¿Por qué? Entonces déjeme decirle qué dice la misma palabra de Dios de qué es ella para nosotros. Cuando uno lo entiende, uno se da cuenta por qué el Señor nos hace énfasis en la palabra. Pero la gente lastimosamente está ahora poniendo al mismo nivel la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Y en algunos lugares peor. Quieren poner arriba la palabra de los hombres que la palabra de Dios. Eso lo ha hecho la iglesia, hermano, por no decir nombre, la iglesia católica. Eso era lo que enseñaron, que la palabra del Papa es más arriba de la palabra de la Biblia, pero eso no es verdad. Pero tanto que criticamos a los católicos y lo mismo están haciendo ahora los evangélicos, que la palabra de un apóstol, de un pastor, es más importante que la Biblia. Cuando usted le pone más cuidado a lo que enseña un hombre que a lo que enseña Dios, usted no está siendo convertido conforme a lo que Dios quiere. Mire primero cómo dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la aceptaste no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros lo que creéis. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios? Que la palabra de Dios sí hace su obra dentro de nosotros, de transformarnos, de vivificarnos, ya se lo voy a mostrar aquí, pero dése cuenta que cuando conocemos nosotros lo que realmente es la palabra de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios, el sustento de Dios, entonces uno se preocupa. ¿Por qué? Por querer saber si lo que está escuchando es palabra de hombre o es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si es palabra de hombre se va a notar porque no va a haber cambios en mi vida. Pero si es palabra de Dios, la palabra de Dios hace la obra en nosotros. Mire cómo nos dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Mire, qué poder, hermano, el de la palabra de Dios, que el Señor hizo el universo, dice ahí, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. La palabra de Dios hizo el universo. Mire cómo dice primera de Pedro 1:23. Nosotros, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios, viviente y que permanece para siempre. Por la palabra del Dios dice, viviente y que permanece para siempre. Para siempre. Entonces, ¿cómo nos hace nacer el Señor a nosotros de nuevo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo creó la primera creación? Por la palabra de Dios. ¿Cómo hace la nueva creación en nosotros? Por la palabra de Dios. Mire cómo dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense, cuando es la palabra del Señor, hermano, ella hace la obra, entra y discierne nuestros pensamientos y las intenciones. Pero cuando estamos hablando de las palabras de los hombres, solo nos emocionamos, nos alegramos, ponemos sabiduría humana, pero no hay cambios reales, no hay transformación. Mire cómo el Señor sigue diciendo de su palabra. Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el pan que necesitamos. El pan que dijo el Señor que pidiéramos cada día es su palabra. Pero cuántas veces lo que andamos buscando es que nos dé una palabra de aliento, pero es su palabra nuestro alimento. Pero como la gente no lo entiende, no, por eso es que no busca al Señor y no busca su palabra, porque no se han dado cuenta de que toda la provisión que necesitamos el Señor la dejó en su palabra. Mire cómo dice Salmo 119:25. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Salmo 119:50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. ¿Estás afligido, hermano? ¿Qué necesitas? Que te diga, Dios va a estar contigo, hermano, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Hermano, lee la palabra, porque viva, te va a hablar y te va a vivificar. Por eso le quiero enseñar en este tema, en este primer tema de esta serie del discipulado, que usted se dé cuenta de que a menos que vayamos a la fuente, a la palabra de Dios, no vamos a poder conocer lo poderoso que es Dios, no vamos a poder ser vivificados como Dios quiere. Mire cómo dice Salmo 119:28.
De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Hermanos, hay momentos que estamos tristes, afligidos, débiles, y andamos viendo quién nos fortalece, hermano. Su palabra es nuestra fortaleza. Pero cuando lo aprendamos, vamos a dejar de andar idolatrando hombres y que yo quiero que ore por mí, que hermano le quiero contar, tal vez usted me dice una palabra para vivificarme, para fortalecerme. Cuando tengas, hermano, acceso, si tú tienes una Biblia, ya tienes acceso para poder leer la palabra y ahí te va a dar fortaleza. Mire cómo dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Por qué hay tanta gente en tinieblas ahora? Porque no va la palabra, porque está creyendo lo que los hombres dicen. Y los hombres, hermano, a veces por el amor al dinero se ciegan y son ciegos guiando a otros ciegos. Pero no quiere ser ciego usted. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Mire otra cosa que dice, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, esa es la Biblia, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Cómo vamos a saber si vamos correctamente en el camino, hermano? Por medio de su palabra. Pero vuelvo y repito, por la palabra del Dios vivo, no por la palabra que los hombres dan, porque a veces no es la palabra de Dios. Por eso, ahora que tenemos acceso nosotros, tenemos que ir a la palabra de Dios y poder nosotros conocerla. Y cuando la empezamos a leer, vamos a recibir el poder porque es sustento, es alimento, es consuelo, es fortaleza, es luz, es lámpara, es guía. Mire qué más dice. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede guardar el joven su camino? Pues estando en la danza. Perdón, hermano, esa no es la versión aquí que dice. Mire, ¿sabe cómo dice aquí? ¿Cómo puede guardar el joven su camino? Guardando su palabra. Es decir, la única forma de que podamos tener un escudo contra el pecado. Salmo 119, 9. Ahora el 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos tener un escudo, hermano? Fortaleza. ¿Cómo podemos ser alertados para no caer presa del pecado? Por medio de la palabra. Allá cuando el apóstol Juan le escribe a los jóvenes, o escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte, ahí dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Pero ¿cuál es la rutina, hermano, en que tienen muchas congregaciones a los jóvenes? Hermanos ocupados en entretenimiento, en danza, en alabanza. Qué bueno, hermano, esas cosas. Pero eso jamás va a ser fundamental. Lo fundamental siempre es la predicación de la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que ir a la palabra. ¿Para qué? Para que podamos guardar puro nuestro camino. Salmo 119, verso 67. Antes de que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. ¿Qué pasa cuando no conocemos la palabra? Cuando no la guardamos. Entonces nos afligimos y nos descarriamos. ¿Cuánta gente ahora está pasando dificultades? ¿Por qué? Simplemente, hermanos, porque no se han dado cuenta de que aquí están escondidos en la palabra todas las verdades que el Señor tiene para nosotros. ¿Y qué dijo Él? Mi palabra es verdad. ¿Y qué dijo Él con respecto a la palabra? Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Mi palabra es verdad. Y conoceréis, parafraseando, mi palabra. Y entonces van a ser libres. Salmo 119, 169. Llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. ¿Qué hace la palabra? Nos da entendimiento. Hermano, es que yo no la entiendo. No, hermano, no tiene que entenderla. Cuando usted la empieza a leer, ella misma se le va a ir mostrando a usted. Ella lo va a hacer, aunque uno sea simple sabio. Ella le va a dar entendimiento, porque es viva y eficaz. Cuando los cristianos entendamos eso, hermano, vamos a andar detrás de los hombres, sabiendo de que el único que nos va a sostener es el Señor. Por eso cuando yo le digo a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? ¿Qué les están enseñando los hombres? ¿Qué dicen ustedes? Y apareció Pedro y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. En una oportunidad el Señor lo regañó y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes la palabra de vida eterna. Imagínense, ¿por qué venimos al Señor? Porque Él tiene la palabra de vida y ahora nos la ha dejado por escrito para que nosotros podamos ir a ella y recibir sustento, fortaleza, consuelo, guía, todo lo que necesitamos, hermano. Mire cómo dice Juan 17:14, cuando vino el Señor y ya se iba. Yo les he dado tu palabra. Mire,
¿A qué vino el Señor? A darnos su palabra. ¿Sabe cómo es salvo uno? Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo cree que le recibimos? Recibiendo su palabra. Él dijo, hey, si ustedes reciben mi palabra, no es mía, sino es la del que me envió. Entonces les dice, yo les he dado tu palabra, Juan 17:14. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Ve qué diferencia la palabra del hombre, del mundo, y de la palabra de Dios? Cuando usted tenga la palabra de Dios, usted va a saber lo que es la luz, la guía, la fortaleza, la revelación, el entendimiento, el sustento, el alimento, todo lo que uno necesita. Y el Señor nos lo ha dado a nosotros. Ahora ahí entiende por qué el apóstol Pablo nos dice que hacía énfasis en la predicación. Por eso llegó en Hechos 17 a Tesalónica. Algunos creyeron, pero ¿sabe qué pasó en Tesalónica? Muchos lo persiguieron. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a hacer lo que la Biblia nos manda. ¿Qué es lo que nos manda? Hechos 17:1. Lo que leímos, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras. La palabra disputar es la Strong G1256, es decir, por completo, discutir, exhortar, disertar, enseñar, razonar, argumentar. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo, hermano? Miren, les voy a demostrar que esto es la palabra del Señor, comprobémosla. Entonces la gente empezaba a discutir, a razonar, a disputar. Ahora los hombres le dicen a la gente que no hay que disputar la palabra, que no hay que cuestionarla. Pero no estamos cuestionando la palabra de Dios, estamos cuestionando lo que dicen que es la palabra de Dios. Porque como ya vimos qué importante es la palabra, cuando yo escucho una palabra yo quiero revisar si es así lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si no dice la Escritura eso no va a producir ningún bien a mí. Aunque me entretenga, aunque me haga reírme, aunque me haga sentirme contento, aunque me haga sentirme que no tengo ningún problema, pero eso después se va a pasar. Pero solo la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, como acostumbraba, llegaba donde ellos y disputaba la palabra. Es decir, era una discusión, un razonamiento, argumentar, disertar. No era una mera predicación nada más. Ve que el sentido de la predicación es, hey, argumentemos, investiguemos, revisemos. Eso es lo que dice la palabra. No es que te lo estás inventando, le quiero decir algo. Cuando usted lea la Biblia se va a dar cuenta de algo maravilloso. Ella misma se explica sola. Vamos a ver, como dice el apóstol Pablo, hey, tenemos la palabra profética más segura. Y más adelantito dice, la revelación de la Escritura no es asunto de interpretación personal. Aquí está claro lo que quiere decir, a quién se lo dijo, para qué lo dijo y si se aplica a nosotros. Eso lo vamos a entender cuando nosotros nos convirtamos en discípulos y vayamos sobre la palabra. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Hermano, disputar la palabra, predicarla, pero de una manera que argumentaba con ellos, les explicaba, les demostraba, les hacía énfasis. El apóstol Pedro dice, hermanos, estemos dispuestos a dar explicación de la razón, de la fe que hay en nosotros. Pero ¿cuánta gente en las iglesias? Uno le dice, hermano, ¿por qué cree eso? Es que eso dice la palabra, pero no la han leído, no la entienden. ¿Por qué? Porque no se han dedicado el tiempo para saber lo importante y poderoso que es la palabra del Señor. Y hay un misterio, como dijo el Señor, cuando nos ha dado su palabra va a ser la obra en nosotros. ¿Sabe qué es lo que debemos de pedir nosotros los que estamos en la predicación del Evangelio? Lo que queremos es predicar su palabra. No mi palabra, no mis intereses económicos, no decirle un montón de doctrina para beneficio mío ni de mi familia, no, sino para hacer la obra de Dios. Mire cómo dice Hechos 4:29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Porque se recuerda que dijo el Señor en Juan 17:14. Hey, el mundo los va a odiar porque yo les he dado tu palabra y esta palabra es poderosa y esta palabra confronta con las cosas del mundo. Entonces la gente empezó a amenazar a los discípulos. Los ancianos, los fariseos de aquel tiempo, empezaron a amenazar a los apóstoles. Pero mire qué oración hicieron ellos. Es la oración que debemos de hacer nosotros. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con denuedo, es decir, con valor, con confianza. ¿Cuál? Tu palabra. Hermano, no nos interesa qué diga el mundo, qué digan del gobierno, qué digan las autoridades, qué digan los hombres sabios, qué digan, hermano, los hombres intelectuales. Lo que nos interesa es qué dice la palabra del Señor.
Pero la gente ahora está llegando a lugares que ellos llaman iglesias, que templos, casas de Dios. Pero lo que menos hacen es estudiar la palabra. Lo que menos hacen es ser formados en el estudio de la palabra. Y por eso siempre andan dependiendo de los hombres. Pero cuando uno, hermano, empieza a conocer la palabra, hermano, la vida le cambia. ¿Por qué? Porque estás triste, ahí vas a encontrar consuelo. Tienes sed, hermano, necesitas alimento, ahí está tu sustento. Te sientes débil, ahí vas a sentir fortaleza. Estás pasando una tribulación, ahí te va a dar paz. Estás, hermano, tomando una decisión y no sabes, ella te va a confirmar, te va a dar luz, te va a dar entendimiento, te va a guiar. Pero ¿cuándo? Cuando tú la busques. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema que tenemos ahora, que la gente no conoce la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se acomodaron, hermano, a escuchar la palabra de los hombres, y como Pablo llegó, y ahora lo entiendo con toda claridad, cuando llegó a Corintios el apóstol Pablo, él le dijo, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Claro, ahora lo entiende uno. ¿Por qué? Porque Pablo les quería decir, miren, no tengo que adornarla, no tengo que yo darles explicaciones y argumentos humanos. Ella misma, vamos a razonar con ella, vamos a argumentar lo que ella dice. ¿Y qué va a pasar? Al hombre natural estas cosas le van a parecer locura. A los judíos era una ofensa, a los griegos era una locura. Pero cuando nosotros lo conocemos, dijo Pablo, es poder de Dios. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo se va a avergonzar del evangelio cuando uno lo conoce? Cuando uno sabe que aunque nos estén amenazando, aunque el mundo nos esté odiando, aunque los fariseos estén enojados, sabemos que tenemos la palabra de Dios, la palabra que creó los universos, la palabra que nos hace nacer de nuevo, la palabra que nos da luz, que nos da entendimiento. ¿Qué le vamos a temer a los hombres? Por eso necesitamos conocer la palabra. Mira una cosa para terminar este primer estudio sobre qué importante es que seamos buenos discípulos y que conozcamos el valor y la importancia de ir a la palabra del Señor. Mire cómo dice el Señor. Quiero mostrarle esto para que usted se dé cuenta que el Señor mismo nos dice que el que le ama, su palabra va a guardar. Déjenme buscarlo, por aquí lo debo de tener. Esto es importante. No lo encuentro aquí. Aquí lo debo de tener, hermano. Déjenme buscarlo aquí. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Dónde estás? Esto es bien importante. Aquí está. Juan 14, 23. Por eso me tomé el tiempo, porque quiero que usted lo lea. Porque lo lea en su casa o que lo escuche ahora por el momento. Juan 14, 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cuál es la marca entonces de que amamos al Señor? De que hemos recibido una nueva vida, que amamos su palabra. Tu palabra es pura, dice en el Salmo 119 David. Tu siervo ama tu palabra. Eso es lo que desea uno cuando uno ama al Señor. Uno ama su palabra. Pero cuando uno no ama al Señor, sino que uno ama la religión, el llamarse cristiano, el llamarse evangélico, el pertenecer a una denominación, lo que uno quiere es asistir. Pero uno no quiere la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra la necesito todos los días. Esa es mi lámpara, es mi sustento, es mi pan, es mi fuerza, es toda mi vida está escondida en la palabra del Señor. Mire cómo dice el Señor, si alguno me ama, va a guardar mi palabra. Pero el verso 24 dice, pero el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Para ser discípulos, darnos cuenta que tenemos que predicar la palabra. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra el Señor salva, transforma, da poder, da vida, da sustento, da fortaleza. Hermano, transforma a un hombre, a un joven pecador o a un viejo pecador en una nueva criatura y lo guarda del pecado. Toda la gracia que el Señor derrama a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a su palabra. Nos va a hablar por su palabra. ¿Quieres revelación? Por su palabra. ¿Quieres entendimiento? Por su palabra. ¿Quieres sustento? Por su palabra. ¿Te sientes débil? Por su palabra viene la fortaleza. Por eso es que tenemos que ir a su palabra. Vamos a continuar con los siguientes, cómo escudriñamos, cómo nosotros comprobamos qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a su palabra. Pero quería en esta primera parte, hermano, decirte qué importante es que tengamos hambre y sed por la palabra del Señor. Ahí nos vamos a encontrar con Él. Dice, el que me ama va a guardar mi palabra. ¿Y saben qué? Yo y mi Padre vamos a hacer morada con Él. ¿Quieres comunión?
Pero no estoy hablando de las manifestaciones que la iglesia pentecostal hace creer a la gente, que el Espíritu Santo anda en el aire, que está descendiendo ahora y que ahora las manifestaciones. Y cuánta cantidad de ridiculeces que le atribuyen al Espíritu Santo que nada que ver. ¿Por qué? Porque como no conocen la palabra, no saben que está dentro de nosotros y que adentro de nosotros nos habla, nos guía, nos transforma de adentro para afuera. Esa es la realidad. Pero ¿cuándo vamos a saber eso? Cuando conozcamos su palabra. Pero esta palabra, ¿qué va a pasar con los del mundo? Dice, el mundo los va a odiar porque yo les he dado tu palabra, Padre. Tu palabra se las he dado. Cuando tenemos la palabra del Señor, los fariseos no nos van a querer, nos van a rechazar, los del mundo nos van a rechazar. Aún aquellos que se decían amigos nos pueden rechazar. Pero cuando uno conoce su palabra y tiene la experiencia de que el Señor se manifiesta en tu vida, de que el Padre te visite y ya no solo el Espíritu Santo dentro de ti, tu vida es transformada a un nivel que te das cuenta de que es necesario predicar su palabra hoy más que nunca. Te animo, hermano, para que escudriñes cada día la Escritura, para que la estudies, para que la leas. Y te quiero dar un consejo, porque alguien me pregunta, hermano, ¿y por dónde empezamos? Empieza leyendo el libro de los Hechos y después lee las epístolas. Después de que has leído las epístolas, regresa a los evangelios y después de que has leído los evangelios, regresa al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que como iglesia nosotros necesitamos ver el ejemplo del libro de los Hechos. Y como iglesia necesitamos conocer las instrucciones precisas y primarias que son para la iglesia, las epístolas. Después de eso vamos a entender entonces todas las situaciones que se dieron en los evangelios con la vida y ministerio del Señor Jesús. Y después vamos a poder ir al antiguo pacto, como dice Hebreos 10, y entender la sombra y figura y sacar todas las riquezas que están escondidas para nosotros, para transformarnos como Dios quiere hacerlo, por medio de su palabra, de su bendita y gloriosa palabra. Y una cosa más que se me olvidaba y me acuerdo ahora. Dice que su palabra es la espada del Espíritu. ¿Por qué muchos no se pueden defender contra los enemigos? ¿Por qué? Porque no han conocido el poder de la palabra, que es una espada viva, es una espada eficaz para poder defendernos de toda acechanza del enemigo. Que Dios te bendiga. Te espero en los siguientes estudios sobre el discipulado y la importancia de la palabra del Señor.